Dios los bendiga. A los que están en transmisión, también un saludo, buenos días. Que Dios honre y bendiga su obediencia al desear ofrendar, diezmar. Les recuerdo que es un principio bíblico. La Biblia nos enseña que no lo hacemos ni por obligación, ni con tristeza, sino que con alegría. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido provisión de Dios? También yo. Tenemos la provisión de Dios y nuestra gratitud, y no solamente nuestra gratitud, sino el reconocimiento de que Dios sigue proveyéndonos, es a través de ofrendar y de diezmar. Amén. Muy bien. Quiero recordarles, hace 8 días empezamos a hablar de algo bien importante sobre la oración, porque los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y escuchen, no es que los discípulos no supieran orar, porque en las familias judías, desde niños, desde muy pequeños, las familias enseñan en las fiestas y en las demás a toda su población a buscar a Dios. Pero ellos se dieron cuenta, los discípulos, que no era que Jesús de vez en cuando hiciera algún tipo de oración. Seguramente la mayoría de nosotros, si nos pidieran hacer una oración, seguramente podríamos hacer una oración. Pero cuando ellos están diciendo enséñanos a orar, lo que realmente están pidiendo es: queremos tener un estilo de vida, queremos aprender a todos los días estar un buen tiempo delante de la presencia de Dios. ¿Cómo se logra eso que tú haces, Señor? ¿Cómo logramos nosotros todos los días? Porque la Biblia dice que todos los días, a veces las jornadas del Señor Jesús eran toda la noche, a veces bien temprano hasta 2, 3 horas, y decían: hoy la manera en que el Señor tiene su vida de oración, pues dista bastante de lo que somos nosotros. Nosotros hacemos oraciones de vez en cuando, pero necesitamos aprender a orar con esa intensidad o con esa permanencia, donde todos los días podamos estar delante del Señor por lo menos 1 hora. El Señor habló de 1 hora. Y cuando hablamos de 1 hora, muchos creyentes pensamos o piensan: ¿y qué voy a decir si en 10 minutos ya agoté lo que tengo que decir? Bien. Jesús le respondió a los discípulos sobre esa petición dándoles una modelo de oración con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y la primera parte de la introducción del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que antes de hacer un listado, o antes de que pongamos a pedir cosas, o antes de hacer una oración tan general que diga: Señor, aquí estoy, bendíceme, amén, y se acabó, es demasiado general. El Señor dijo: primero que todo, santifiquemos el nombre del Señor. Ahora, cuando se habla del nombre de Dios, la Biblia presenta por lo menos 12 nombres distintos, por lo menos, y muchos más nombres de Dios. Y cada nombre que fue presentado en la Biblia para referirse a Dios tiene que ver con una experiencia particular, o tiene que ver con una parte de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Por ejemplo, vimos hace 8 días acerca de que Dios, el nombre de Jehová Tsidkenu, quiere decir que Él es el que nos hace justicia. Así que cuando evocamos la justicia de Dios, estamos exaltando que Dios es aquel que pone en orden todas las cosas, que perdona, y que lo que es a favor nuestro, Él establece su justicia. También recordamos el nombre de Jehová Shalom, que significa Él es nuestra paz, ¿sí? Él es el Dios que nos da la paz. El nombre de Jehová Sama, que es el Señor está allí, su presencia. Jehová Rafa, que significa Él es quien nos mantiene sanos. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Roi, que es el pastor. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hace ¿qué?
descansar junto a aguas de reposo. Jehová Nisi, que quiere decir que cuando Él nos permite una posesión, cuida de esa posesión colocando un estandarte, una bandera de propiedad, ¿sí? Y entonces no nos va a quitar el enemigo lo que Dios nos ha dado. Estos son apenas 7 nombres de los muchos que hay en la Biblia con los cuales podemos relacionarnos y acercarnos a Dios, y antes de cualquier cosa exaltar el nombre del Señor. Amén. Exaltarle. Si yo les preguntara hoy de ese listado de nombres, hoy en particular, ¿cuál se hace para usted importante? Seguramente alguno diría, ay, estoy enfermo, quiero que Dios me sane, quiero ver al señor Rafa sanándome. O yo quiero hoy ver la provisión de Dios, al Dios Jireh, trayendo provisión para mi vida. Y así cada uno en la experiencia. Así que la oración siempre debe iniciar porque el nombre de Dios sea ¿qué? Exaltado. Y conocemos sus nombres y su naturaleza a través de la Escritura. A través de la Escritura. Hay otros nombres, el Dios Elohim, ¿sí? el Dios de esta casa, el Betel, y, el Dios de provisión. Por ejemplo, el Emanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Los nombres de Dios. Y el Señor fue intencional para decirnos, mire, porque a veces estamos tan afanados de hacer la oración que solo vemos nuestra necesidad, pero espérese, ya va a presentar su necesidad. Tome un tiempo para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para agradecerle y para estar ahí. Seguro que si se detuviera en cada uno de los nombres de Dios, ya la hora se le va a completar y diría, no, ya es muy poquito tiempo para todo lo que tengo que hacer. Muy bien, la oración del Padre Nuestro apenas empieza en Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero luego el Señor añadió una segunda parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, ese es el segundo capítulo sobre ese modelo de oración. Recuerde que Jesús dijo que oráramos así. No dijo repitan siempre esta oración, sino nos dio el modelo, la ruta, el camino para orar. Y ese camino inicia porque el nombre del Señor lo exaltemos. Con todos sus nombres lo exaltemos. Luego vamos a pedir que Dios traiga su reino, que Dios haga su voluntad. Esta segunda partecita tiene que ver con que las prioridades de Dios se establezcan en nuestras vidas. Quiero recordar que Mateo 6:33 dice que primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son solo una añadidura. Y Él prometió que esa añadidura va a venir si nosotros primero le colocamos en nuestras prioridades el reino de Dios y su justicia. La verdad es que el mundo entero todos los días se despierta con afán a hacer un sinnúmero de cosas, pero muy poca población se despierta en primer lugar para el reino de Dios y su justicia. Son solo algunos pocos, y gracias a Dios entre esos pocos está usted y estoy yo, que lo primero que tenemos en mente al despertar es darle gloria al Señor, es agradecerle, es tener una presentación delante del Señor, es saludar al Padre, es tenerle en cuenta porque nos ha dado vida, porque hay perdón. Entonces es establecer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios no toma el primer lugar en nuestra vida, entonces nos cansamos haciendo un sinnúmero de cosas y finalmente las cosas no resultan como deberían ser. Así que es importante que oremos que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad. Esta oración está diciendo que nosotros queremos someternos al gobierno de Dios. ¿A qué queremos someternos? Al gobierno de Dios. Y al someternos al gobierno de Dios, estamos fijando nuestras prioridades. Estamos diciendo, primero es el reino de Dios, primero es la voluntad de Dios. Ahora, el Señor nos enseñó a pedir, no que sepamos la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad de Dios. Porque es posible que haya gente que lee la Biblia y sepa en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Muy seguramente toda la iglesia sabe, por ejemplo, que la voluntad de Dios es que cada domingo, que le llama la Biblia el día del Señor, ¿cómo le llama la Biblia?
El día del Señor. Y ese es el día que Dios escogió para que nosotros vengamos y estemos delante de Él en su presencia. Ahora, todos lo sabemos, pero no todos lo hacemos. Por eso en otro verso hay que recordarles a algunos que dicen, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre hacerlo. Entonces, la oración no es que sepamos cuál es tu voluntad, sino que tu voluntad sea hecha, que hagamos tu voluntad, ¿sí? Que hagamos tu voluntad. Ahora, una cosa es pedir que Dios bendiga mi voluntad o bendiga mis planes, mi agenda, lo que yo ya tengo comprometido a hacer, y algo muy diferente decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Son dos cosas diferentes. Y en la oración el Señor dice, como en el cielo se realiza el plan de Dios, entonces también lo hagamos aquí. En el cielo, si hay algo que se haga, es la voluntad de Dios. En el cielo, si hay algo que sucede, es el gobierno de Dios. Y ese gobierno y esa voluntad es la que estamos pidiendo que nosotros también podamos hacerla, realizarla. Si no estamos bajo el control de Dios y si no hacemos primero la voluntad de Dios, seguramente nuestra vida va a ocuparse en muchas cosas y finalmente no resultamos haciendo lo que debe ser. Yo creo que hay muchos creyentes que cada día se levantan con el afán de correr, cumplir sus tareas, hacer todo lo que puedan hacer y esperan que Dios los bendiga y todo les salga bien, pero terminan el día fatigados, algunas veces frustrados, con más problemas que el día anterior y sobre todo sin haber tenido unos minutos, un tiempo para primero buscar el reino de Dios. Y así las cosas no resultan. De razón que el Señor dice en Mateo 11, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados, cansados, cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Ahora, si usted piensa en ese versículo, podría pensar mal. Yo quiero corregirle de pronto, cuando usted escucha yo los haré descansar, podría usted imaginar que el Señor le va a regalar un colchón de plumas y le va a decir, mire, mijo, 24 horas todos los días, acuéstese a dormir. No, eso no es lo que Dios está diciendo, que usted va a hacer nada y va a poder vivir tranquilo. No. Cuando Él dice yo los haré descansar, lo que Él realmente nos está diciendo es que Él quiere enseñarnos cómo hacer todo lo que tenemos que hacer de manera fácil, de manera rápida y con mejores resultados. ¿Y cómo es que nosotros logramos hacer todo lo que tenemos que hacer, que nos resulte fácil, que nos resulte rápido hacerlo y que nos resulte con buenos resultados? Pues cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás es solo una añadidura. Cuando Él nos hace descansar, quiere decir entonces que Él lo que hace es que las cosas nos salgan bien. Orar realmente es ahorrar tiempo. ¿Escuchó eso? ¿Sí? Cuando yo saco tiempo para primero buscar a Dios, pedir su bendición, así pase una hora completa antes de hacerlo en la mañana, yo me estoy ahorrando tiempo, porque no voy a tener que hacer las cosas 3 o 4 veces, sino con la primera vez es suficiente porque Dios me está ayudando. Los negocios van a resultar, las situaciones se van a dar porque estamos siendo guiados por la mano bendita del Señor. Así que el Señor nos enseñó, primero, preséntese delante de Dios, santifique el nombre de Dios. ¿Quieres saber acerca de los nombres de Dios? La Escritura, la palabra. Ya tuvimos un primer capítulo que habla de esos nombres. Luego pedimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, hablar de la voluntad de Dios, ¿en qué esferas o en qué áreas debe venir la voluntad de Dios? Por lo menos 4 esferas usted necesita que la voluntad de Dios se establezca en su vida. Número 1, usted necesita pedir que la voluntad de Dios se establezca en su vida, en su ser. Debe empezar por usted. ¿En dónde debe empezar? Por usted, por mí. Diga por mí. Recuerde que la respuesta de Pedro fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y luego dice, tu casa. Pero primero tiene que suceder ¿en quién? En tú, en mí. Empieza por mí, en el tú, en el yo. Tiene que establecerse. A menos de que usted esté haciendo la voluntad de Dios, su oración no podrá lograr mucho. Porque el Señor relacionó oración
con su voluntad. Escuche esto. El Señor relacionó en la Biblia oración con hacer su voluntad. Por eso en un texto Él está preguntando, y más que preguntando me suena como no un regaño, pero sí una reflexión. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? O está diciendo, ¿por qué me llaman el Señor en la oración si finalmente hacen su propia voluntad? Entonces, si no hay relación entre la oración y hacer la voluntad de Dios, parece que podríamos estar perdiendo algo de tiempo, ¿sí? Algo de tiempo. Por eso mencionaba que no es Señor bendice mi agenda y mis planes, sino Señor hágase tu voluntad. Yo quiero, yo necesito, yo deseo aprender a hacer la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida nos empuja, escuche esto, nuestro estilo de vida nos empuja a que nos ocupemos en tantas cosas que son importantes para nosotros y releguemos lo que es buscar a Dios, lo que es la voluntad de Dios. Todos los días nos enfrentamos a ese mismo desafío. Todos los días nos enfrentamos o hacemos la voluntad de Dios o nos enredamos a hacer las cosas que creemos que debemos hacer y entonces la vida se nos va en eso, tratar de hacer. Por eso los hombres se sorprenden cuando le encontramos en Proverbios, hay gente que su camino le parece derechito, bueno, pero su fin es ¿qué? Muerte, dice la Biblia. ¿Por qué nos hemos enredado? Mas Dios es el que ordena los pasos nuestros. Jesús entonces estableció esa relación entre orar y hacer la voluntad de Dios y pedir que la voluntad de Dios sea hecha. La oración correcta entonces no es que sepamos cuál es la voluntad de Dios, sino que podamos hacer la voluntad de Él. Jesús mismo nos enseñó, cuando Él estaba ya al final de su entrega y pasando un momento bien difícil, dice que oró fervientemente, que casi que sudaba sangre y le pedía al Señor, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero decía, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y hay momentos difíciles que quisiéramos decirle, Señor, no quisiera estar enfermo, no quisiera pasar por esta situación, no quisiera, pero si hay un plan que tú tienes para que yo entienda y por qué tengo que vivir por esta situación que estoy viviendo, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estuvimos durante varios meses orando por Javier, pidiendo que Dios hiciera un milagro, y pues creemos que Dios hizo un milagro porque nunca más se va a enfermar, porque nunca más va a estar preocupado, porque finalmente ha alcanzado el reino de Dios y su justicia. Pero queda una esposa y unos hijos y dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ante tu decisión, no sea mi voluntad, sino ¿qué? Y entonces hemos hablado con Gabriela y dice, bueno, si esta es la voluntad de Dios, hay que seguir adelante. Y que Dios siga dándole fuerzas, Gabriela, para adelante con sus niños, con sus hijos. Y la iglesia estará apoyándonos y ayudándonos unos a otros. Y vamos a ver esto de la importancia de estar orando unos por otros. Pero estamos pidiendo que primero la voluntad sea hecha, ¿qué? En mi vida. Ahora, si como respuesta a esa oración, hágase tu voluntad, comienzan a suceder algunas cosas, algunos cambios, algunas situaciones que en el momento no entendemos, recuerde que debemos decirle, Señor, es lo que tú estás haciendo, es lo que tú quieres hacer y ayúdame a lidiar con esta situación. Me alegra ver también a Mabel después de la partida de nuestra hermana Carmenza y que su fe continúe en el Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Yo creo que se necesita, escuche lo que digo, yo creo que se necesita sabiduría, revelación y se necesita un compromiso personal para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Necesito sabiduría y revelación porque quiero entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? ¿Cómo debo manejar mi hogar? ¿Qué dice Dios respecto a las finanzas? ¿Qué habla Dios
Todas esas respuestas están en la Escritura. Mire, la Biblia hasta le responde a usted cómo debe sonarse. Porque en Proverbios dice que el que duro se suena sacará sangre. Así que usted tiene que tener cuidado con usted mismo de saber estornudar, que no se le vayan a caer los ojos, de saber sonarse, de saber. Debe ser equilibrado en su manera de comer. Debe ser equilibrado en su manera de. No haga de su ídolo su vientre. No viva solo para comer, no viva solo para dormir, no viva solo para el placer, sino que entendemos la voluntad de Dios a través de la Escritura. Y cuando nos revela la voluntad de Dios, hay cosas que a veces necesitamos renunciar a ello y hacer lo que es correcto delante de Dios. Amén. Pero el Señor nos dijo que cuando oráramos, le pidiéramos al cielo que el reino, el gobierno de Dios nos gobernara y que nosotros pudiéramos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Primero que todo en nuestra propia vida. Así que ore pidiendo a Dios la voluntad sobre su casa, su trabajo, sus recursos, cómo manejar cada momento de su vida. Aún debe pedirle a Dios, enséñame a usar el tiempo, porque Dios nos da cada día para vivirlo y tenemos que usarlo de la mejor manera posible. De hecho, la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? El tiempo no lo podemos acumular, el tiempo no lo podemos ahorrar, el tiempo tenemos que vivirlo, o lo hacemos bien o se nos va, se nos pierde. Bien, en segundo lugar, debemos orar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra familia. ¿En dónde? En nuestra familia. Si usted es casado, ore porque la voluntad de Dios sea en su esposo, en sus hijos. Si no es casado, pida que la voluntad de Dios sea hecha entonces en sus padres, en sus hermanos, en su familia. Es la voluntad de Dios que conozcamos, que ejecutemos lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos orar que el gobierno de Dios esté entre nosotros y que lo que hagamos en casa honre a Dios. Lo que hagamos en casa honre a Dios. Hay un ejemplo maravilloso de lo que Job hacía con respecto a sus hijos. Quiero que miremos en Job capítulo 1. En sus Biblias Job queda antes de los Salmos. Y es interesante que siendo Job uno de los más antiguos, porque Job es contemporáneo con Abraham, así que si fuera por tiempo, Job debería ir después de Génesis, es contemporáneo con Abraham. Siendo Job muy antiguo, sin embargo, ya tenía claro algunos principios de oración con respecto a su familia, con respecto a sus hijos. Escuche esto que dice en el libro de Job capítulo 1. Dice en el verso 2, y le nacieron, está hablando, es un hombre casado, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos eran los hijos de Job? 10. 3 mujeres, 7 hombres. ¿Sí? Estamos hablando del tiempo antiguo, donde pues no había problema y estaba la orden de Dios llena en la tierra. Ahora hay más control y es complicado pedir 10 hijos. ¿Sí? Ahorita hay que rogarle a las parejas que tengan un hijo. Bueno, tenía 10 hijos. En el verso 4, si quiere leer conmigo el verso. E iban los hijos de Job, parece que ya jóvenes, ya mayorcitos, y hacían banquetes en sus casas, celebraciones, cada uno en su día, es decir, en la fecha de su cumpleaños, hacían esa fiesta, esa celebración, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Si era el día del cumpleaños, y si eran 10 hijos, pues si cada uno cumplía en un mes diferente, pues casi que todo el año estaban celebrando, porque si se le celebraban al papá y a la mamá los cumpleaños, ya son 12. 10 hijos, dos padres, así que todo el año se la pasaban en haciendo celebración, por lo menos una vez al mes. Pero mire esto, Job aprendió algo muy importante. Job aprendió algo importantísimo sobre la oración y sobre la importancia que los padres oren que la voluntad de Dios sea hecha en sus hijos. Mire lo que hacía Job. Dice en el verso 5, y acontecía
que habiendo pasado en turno los días del cónvite, habiendo pasado la fecha del cumpleaños, la celebración de uno de ellos, Job enviaba, note esto, Job enviaba a sus hijos y los santificaba. ¿Qué hacía Job? Los santificaba. No hay más explicación ahí, solamente dice eso. Déjeme interpretarle ese texto de qué era lo que él hacía. Luego dice que hacía algo más, pero déjeme detenerme allí. Lo que está diciendo es que Job le permitía a sus chicos, les daba cierta libertad y también les proveía para, está bien, celebre, que este mes es el cumpleaños de María. Entonces le celebraban los cumpleaños a María. Todos los días ahí estaban. ¿Sí? O que este mes le corresponde a Cornelio. Que este mes yo le estoy colocando nombre a los hijos de Job. No me pregunte dónde lo leo, no, yo estoy inventando esos nombres. ¿Sí? Estaban allí. Pero después de que pasaba la celebración, escuche, después de que celebraba, él los hacía venir, los enviaba, los hacía venir y los pasaba por algo que se llama ahí, los santificaba. Es decir, que ellos estaban comprometidos a participar con su papá en una ceremonia de limpieza, en una ceremonia de purificación. No le explica cuál es, pero dice los enviaba y los santificaba. No los obligaba, no dice que los obligaba, pero a mí me parece que Job hacía este negocio con sus hijos. Hijos, ustedes saben que yo les permito y les proveo pues para que hagan sus celebraciones, pero ustedes tienen el compromiso conmigo que después de que pase esa celebración, esa fiestica, eso, tenemos que tener un tiempito para santificarnos porque pudimos haber ofendido al Señor con algo. Y mire lo que dice el texto. El texto realmente dice que él pensaba, Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Entonces, había dos cosas que él hacía como padre. Hacer una ceremonia para todos de santificación. Si fuera nuestros días, yo podría pensar, bueno hijos, hagan su celebración y eso, pero recuerden que en la otra semana tenemos una mañana de ayuno y vamos a estar orando y nos vamos a limpiar de cualquier contaminación. Porque para mí eso sería una forma de limpiarnos. ¿Sí? En el caso de Job no hay una explicación, pero sí entendemos que algo hacía espiritual para que ellos se fueran santificados. Por si algo habían hecho incorrecto delante de Dios. Pero hacía una segunda cosa. Dice, y se levantaba de mañana. La segunda parte del verso 5. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos holocaustos ofrecía Job? 10. ¿Y cada cuánto lo hacía? Ahí lo dice. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Wow. Un hombre antiguo, uno de los libros más antiguos que lo podríamos ubicar perfectamente en el Génesis, y ya tenía claro el concepto de la importancia de un padre presentarse delante de Dios a orar por sus hijos. Y es algo que se toma en serio. No es aquel padre que en la mañana dice, Señor, gracias por este día, bendice a mis hijos, amén, y salgo corriendo. No, parece que se tomaba en serio. Con los nombres de cada uno de ellos. Señor, bendice. ¿A quién? A María, a Cornelio, a 10. Y un sacrificio por cada uno de ellos. Yo creo que se tomaba más de una hora solo por la oración por sus hijos. Porque haga el sacrificio, ponga el altar, vuelva por el segundo nombre, por cada uno de todos los días. Y quedó registrado en la Escritura. Y nosotros hoy somos padres y nos tomamos a veces muy flojo el orar, que la voluntad de Dios. ¿Sí? Y a veces comenzamos, ay, que mi hijo, que mi hija, que está rebelde, que está... Y no quiero ni preguntarles si por lo menos ora una vez a la semana por ellos. ¿Ha ayunado? A veces les permitimos, sí, vayan a sus fiestas, a sus reuniones, porque pues no dice que todo lo que debemos hacer con nuestros hijos es solamente cultos. No, les daba permiso, les daba cierta libertad, pero se aseguraba
que después de esas cosas fueran ¿qué? Limpios, fueran santificados. Hay que aprender del texto de la Escritura. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos cosas que nuestros hijos aprovechen espiritualmente y podemos negociar con ellos. Y van a aprender cómo hacer la voluntad de Dios. Es interesante ese texto. Así que asegúrese que sus hijos piden. Mire, Job se arriesgaba, Job pensaba, sus hijos son perfectos, son hermosas, sus hijas, dice que eran muy bellas, y todo padre sabe que sus hijos son los mejores. No hay mejores hijos que nuestros hijos. Sin embargo, en esa perfección también son débiles y en algo pueden ofender a Dios. Y Job pensaba, si en algo ofendieron a Dios es mejor que continuamente yo los pase, ¿sí? Así que los chicos al año celebraban 10 veces por lo menos fiestas de cumpleaños, pero por lo menos pasaban también 10 veces por una ceremonia especial ¿de qué? De limpieza, de purificación. Ay, vean, si nosotros nos comparamos estamos como flojitos, ¿verdad? De razón que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Yo creo que yo leo esto y de verdad yo tengo que decirle al Señor, Señor, enséñame a orar por mis hijos como lo hacía Job. Enséñame a hacer lo que yo tengo que hacer y seguramente voy a ver lo que Dios quiere que yo vea. Amén. La voluntad de Dios. En Marcos capítulo 3, hablando de la familia, Marcos capítulo 3, verso 25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Usted debe orar por la unidad familiar. Usted debe orar que los conflictos en su casa no permanezcan, sino que se resuelvan. Usted debe orar que haya perdón de Dios cuando nos equivocamos y tenemos que dialogar. Usted tiene que orar que haya acuerdo. Usted tiene que orar que haya recursos y que los recursos le alcancen. No se preocupe, escúcheme esto, no se preocupe si usted es alguien que dice, no, pero es que ¿qué hago con un mínimo? Escúcheme, la Biblia dice que mejor es un mínimo con la bendición de Dios que tener una gran riqueza y no tener la bendición de Dios. Amén. Así que eso es importante. Ore por los recursos, ore por la unidad de su casa, ore que se conviertan los de su familia que no son creyentes. Dele tiempo a orar por los miembros de su familia que no son creyentes, que todavía no han venido al Señor. Y no haga una oración tan general, Señor, mis familiares no creyentes, sálvalos. Amén. No, quizás necesite, Señor, mire, el tío Leopoldo, ay, sácalo de esa, vive entre la botella. Si invirtiera más en su casa y menos en Bavaria, seguramente le iría mejor. Señor, dale sabiduría, dale sabiduría. Él dice que no tiene problemas, pero pisa una tapa de cerveza y ya queda borracho. Señor, ayúdalo. En su oración como usted es, ¿sí? Seguramente Dios va a reírse cuando yo le hablo en mis términos, porque así es como los hago reír. Seguramente yo a veces hago oraciones y me gusta que de vez en cuando el Señor se ría conmigo. Porque yo no considero a un sacerdote allá, un viejito mal geniado, escuchando, a ver, ¿qué es lo que quiere? No, el Señor no es así. El Señor es un Padre de misericordia. Y me imagino, ¿no? Cuando, por ejemplo, un indígena levanta su voz para orar en sus términos, o un campesino. ¿Cómo le diría un campesino de Boyacá al Señor? Su merced. Pues claro, es las palabras que está acostumbrado. ¿Y Dios se ofende por eso? Por supuesto que no. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos orar a Dios, no una repetición, pero necesitamos aprender de hacer la oración una relación. Necesitamos aprender a orar, que en nuestras familias haya eso, esta unidad. Si en su casa hay conflictos, si en su casa hay palabras mal usadas, si todavía usan términos groseros, si todavía se maldicen en lugar de bendecirse, si todavía se desean, ¿sí? El uno hermano echándole la mamá al otro y es la misma. Pero ¿cómo así? ¿De dónde? No es así, no debería ser así. Necesitamos orar, necesitamos orar. Es posible que en un mismo día
difícilmente usted de pronto ore por todos los familiares no creyentes. Seguramente el Espíritu Santo cada día le va a guiar por uno en particular. Pero sea sensible y ore por su familia. Ore por su familia. Así que primero se presenta usted delante de Dios y el Señor dice, primero santifique el nombre de Dios. Luego, Señor, que venga tu gobierno, tu reino y que tu voluntad sea hecha. Primero, ¿en quién? En mí. Luego en cada uno de mis hijos, en el esposo. Ah, no, pero mi esposo ya es creyente. ¿Cómo así que como ya es creyente no necesita que ore por él? Más necesita que ore por él. Más necesita. Los hombres, los esposos, deben ser los que den ejemplo de oración en sus casas. No deberían relegar esa parte a las mujeres. Yo sé que de pronto en ciertas familias, primero ella llegó al Señor y de pronto ella es, digamos, más consagrada. Pero si usted es sabia esposa, usted debe solicitar que Dios restaure el sacerdocio de su esposo. ¿Sí? Que Dios le dé el lugar que corresponde y que él tome el lugar que corresponde como un intercesor, como alguien que ora. Y para aquella hermana donde está pidiendo que el Señor traiga a su esposo porque no ha querido venir a los caminos del Señor, pague el precio. Porque necesita que Dios restaure a ese hombre. En tercer lugar, debemos orar que Dios traiga su reino y haga su voluntad en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Somos parte todos del ejército del Señor y todos estamos enfrentados todos los días a una gran lucha, a una gran guerra. Todos los días estamos lidiando, todos los días estamos apoyando a alguien. Me gusta que nosotros como iglesia hayamos entrado en el ejercicio de hacer de la oración un movimiento de 24 horas cada día. ¿Qué significa eso? Que queremos que a cada hora del día alguien de la iglesia esté orando de manera general por toda la iglesia, por las necesidades. De lunes a domingo, alguien en cualquier horario esté orando. Todavía no tenemos las 24 horas cubiertas. Hay unos 30 hermanos de la iglesia de la promesa que están orando todos los días una hora y cubriendo alguna hora del día. Tenemos cubiertas unas 12, 13 horas, o sea que la mitad, pero ya tenemos ese grupo. Si usted toma una hora específica para orar después de esta enseñanza, después de este mes que estamos hablando de este término, tan solo una hora, esta enseñanza, está en el segundo capítulo, estamos aprendiendo a orar, así que usted debe decirnos bien, yo ya me hice cargo de tal hora y estoy orando de tal hora a tal hora. ¿Sí? Hay algunas horas que están cubiertas por 5 o 6 intercesores y hay otras que solamente hay un intercesor y hay otras donde no hay ningún intercesor. Por ejemplo, de 12 de la noche a 1 de la mañana, todavía esa hora no está cubierta, ni de 1 a 2. Ah, no, a esa hora estamos durmiendo. Pero de pronto el Señor le dé algo especial a alguien y quiera cubrir esa hora de oración. ¿Y por qué necesito orar si todos los cristianos están tranquilos durmiendo? También en esa hora necesitamos a alguien que nos apoye. Amén. Necesitamos orar por la iglesia, por los pastores, por los líderes, por los grupos, por los miembros de alabanza, por lo que se hace. Ayer tuvimos una jornada de evangelismo, por los nuevos que llegan, por los que les hablamos del evangelio pero todavía no han llegado. ¿Sí? Así que necesitamos eso, necesitamos luchar en oración. En 2 de Corintios 11:28, el apóstol Pablo dice que ha pasado y tiene muchas cosas para hacer y dificultades a diario, pero dice, y además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Como apóstol, Pablo no solamente era su iglesia local. Recuerde que él había fundado varias iglesias, Éfeso, Esmirna, había estado en Tesalónica, en Filipos, y allí en esas ciudades había fundado iglesias. Tenía muchas iglesias y se preocupaba y oraba todos los días por cada una de ellas. Nosotros no somos solo la iglesia La Promesa, pertenecemos a un grupo de iglesias de la Personería del Reino, por lo menos somos 6 iglesias como grupo.
y deberíamos también orar por esas otras iglesias. Recuerde que también está con nosotros la iglesia, el Reino San Mateo, el Reino Venecia, el Reino Delicias, el Reino Bosa, ¿sí? El Reino Promesa. Son iglesias con sus pastores, sí. Y estamos, por ejemplo, estamos pidiendo para la iglesia Bosa que podamos completar el dinero para comprar la propiedad el terreno que estamos comprando para poder edificar el templo. Esa propiedad o ese lote nos vale 210 millones. Dimos 30 millones de arras. El 6 de septiembre necesitamos 130 millones por si alguno de ustedes debajo del colchón está incómodo, para que Dios lo bendiga y hable conmigo. 6 de septiembre, 130 millones, 6 de octubre, 50 millones y ya deberíamos terminar de pagar los 210. No me pregunte cuánto tenemos todo lo que el Señor quiere que tengamos. Pero necesitamos orar que Dios provea, amén, que Dios provea. Si Dios coloca nombres de personas o de algún pastor que no es de la misión, pero usted en su oración diaria dice, ay, recuerda al pastor Edgar Castaño, el pastor Andrés Corso, el pastor Enrique Gómez o el pastor Omar Martín, ore. ¿No sabe quién es? Ore. No se ponga más, no sea chismoso, solamente ore. ¿Sí? Y que Dios bendiga a esos hombres. Amén. Yo doy gracias a Dios por personas que sin conocerlas, Dios las está usando a orar por mí. Y doy gracias a Dios por hermanos de la iglesia que conociéndome, también oran por mí. Más le vale. Amén. Debemos orar por la iglesia. Y en cuarto lugar, debemos orar por nuestra nación, por nuestro país. Para que el gobierno, para que los líderes, para que las personas entre nosotros haya el respeto, haya la protección de Dios, para que podamos ver días mejores, para que se terminen los tiempos de violencia, para que los recursos que hay en el país, que son muchos, sean usados de manera honesta, para que no haya desvío de dineros, para que haya mejor producción en el campo, para que si vienen los días de lluvia, gloria a Dios, pero no tengamos que estar sufriendo problemas de inundaciones, que haya cosas que se hagan bien hechas y a tiempo, y no que cada vez que viene reaccionemos decretando días de emergencia y hasta ahí llegó, no más, no hacemos más, sino que se hagan bien las cosas. Debemos orar. Mire lo que dice en 1 Timoteo 2, 1 al 4, ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todas las personas, por los reyes, por los que ocupan cargos relevantes, para que disfrutemos de una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son los que ocupan esos cargos relevantes? La gente de gobierno. ¿Usted sabe cuántos ministerios hay en Colombia? A la fecha del 2024 son 19 ministerios y necesitamos orar. A esta fecha componen la Cámara 108 senadores y 172 representantes a la Cámara. Todas esas personas que suman más de 300, casi 400 personas, están a cargo de alguna parte de nuestro país. Y necesitamos orar. Si oráramos específicamente por nombre por cada uno de ellos, estaríamos diciendo, no, uy, ¿qué hago en una hora? Sino más bien estaremos diciendo, uy, pero es muy poquito una hora para orar. Por tanto que tenemos que orar. Jesús le preguntó a los discípulos, ni tan solo una hora pudieron orar. Hoy podemos cambiar el término de decir, tan solo una hora es muy poco tiempo para todo lo que tenemos que orar. Así que descubrimos algo, hermanos. Nuestro problema ha sido muy simple con respecto a la oración, no sabiendo qué es lo que tenemos que decir. Es muy simple. Terminamos la oración en 10 minutos, pero cuando aprendemos el camino de la oración que Jesús nos enseñó con la ruta del Padre Nuestro, entonces ahora lo que estamos pidiendo es que tengamos más tiempo
porque en una hora no alcanzamos a orar por tantas cosas que tenemos que orar. La ruta del Padre Nuestro, el modelo del Padre Nuestro nos habla de por lo menos 5 cosas básicas por las cuales debemos incluir cuando nos presentamos delante de Dios. Número 1, está hablando de alabanza y adoración cuando dice, santificado sea tu nombre. Número 2, pedimos la autoridad del reino cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero también el Señor incluyó en la oración lo que son la prosperidad o las necesidades. El pan nuestro de cada día, dándolo. Pero importante que miremos en la oración las relaciones. Perdónanos como nosotros también, ¿qué? Perdonamos, un asunto de relaciones. Y terminó la oración diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto tiene que ver con poder espiritual. Solo hemos cubierto los 2 primeros capítulos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Los demás capítulos, 3 al 5, los estaremos viendo el resto del mes, los domingos. Así que si usted quiere tener completa la serie, véngase los domingos. Amén. Y vamos a aprender a orar y a usar mínimo 1 hora todos los días para presentarnos delante de Dios. Job lo hacía con sus hijos, no dice cuánto tiempo tenía que usar para hacerlo, pero nos enseñó que debemos hacerlo. Y hay matrimonios que necesitan tomarse en serio la oración para recuperar esa relación porque hay problemas. Hay hijos que se han salido de la voluntad de Dios y están haciendo cosas indebidas y que solo si nos ponemos serios en oración con Dios van a ser restaurados delante de Dios. Hay empresas que Dios ha provisto que no las podemos dejar en manos de Satanás. Hay vidas allá en la calle que se están perdiendo. Hay cosas que todos los días debemos presentar delante del Señor. Así que tómese en serio tan solo 1 hora, que usted y yo podamos aprender a estar todos los días delante del Señor, por lo menos 1 hora, y disfrutar, relacionarnos con los nombres de Dios, someternos bajo el gobierno de Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios, saber qué significa pedir que el pan nuestro de cada día Dios nos los dé. ¿Qué es eso de la prosperidad? ¿Cómo hacemos para que nuestras relaciones interpersonales actúen de manera correcta? Y cómo luchar contra las fuerzas del mal, de la tentación, del pecado. De esto estaremos hablando los siguientes domingos. Cierre sus ojos. Al aprender hoy, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Al aprender hoy este tipo de oración, estamos sometiéndonos al gobierno de Dios y estamos pidiendo, enséñanos a hacer tu voluntad. Yo sé que más de uno de los que están en este auditorio o de los que están escuchando a través de el canal en la transmisión necesita reconocer que hacer la voluntad de Dios es un gran desafío todos los días. Y usted necesita poner su vida en manos de Dios y trabajar cada día para que la voluntad de Dios se establezca en su ser. No se enrede en cosas que no son la voluntad de Dios. No insista en seguir en el camino que no es el camino de Dios. No sea terco como Jonás de seguir en el barco que no le corresponde. Y si ha sido encerrado como estuvo en el pez Jonás y se encuentra sin salida y necesita arrepentirse y volver al camino del Señor, este es un momento adecuado para que lo haga. Así que quiero orar que venga el reino de Dios y que hagamos su voluntad. Lo desafío, si usted es uno de los que